Bien, pues vamos a seguir. Con la lectura de este capítulo, la mirada impersonal, en su parte de los diálogos del satsang. Comienza así. Habla Maite. Quería compartiros la sorpresa, la bendita sorpresa, que me ha traído este curso de meditación, la maestría. Las prácticas que estoy haciendo ahora son todavía las que hicimos en agosto, pero entonces solo podía dedicarles tiempo una vez cada 2 días. Muy temprano, porque estaba con la familia. Ahora las retomo con mucha más calma y me he encontrado con algo que no esperaba. Al principio me llegaban pensamientos del tipo: ¿qué ganas tengo de pasar las respiraciones y llegar a las cosas nuevas? Pero me decía a mí misma: voy a hacerlo tal como lo propone Sergio, porque por algo lo ha diseñado así. Lo que me costaba un poco era encontrar el espacio de la observación. El espacio en sí ya me resulta sencillo. También la unificación entre el espacio de la cabeza, el del cuerpo y el de fuera. Pero la observación se ve que no la tenía bien incorporada. Y la sorpresa es esta. Siguiendo tus instrucciones, me he encontrado con que la observación en sí misma era un espacio. Empecé a sentirlo en la tercera o cuarta práctica, sobre todo en la del acompañamiento. Y hoy, de nuevo, en la de la continuidad. Respirando y luego acompañando la respiración, pero sin ser ya la respiración. Y en esa observación tranquila se abría un espacio con una inmensidad y una profundidad bellísimas. Y desde ahí ya no había diferencia. Ese espacio lo era todo. El de la cabeza, el del cuerpo, el de fuera. Todo lo vivía con transparencia y amplitud. Yo esperaba quizá un poco de tranquilidad, aprender a desidentificarme un poco de lo que pienso, pero encontrarme con esto no me lo esperaba. Ni supongo que la sorpresa viene porque no había cultivado la observación como tal. Pensaba que observar no era lo mismo que ir al espacio. Y resulta que la observación me lleva al espacio como otro puente, pero muy directo y muy profundo.
Es muy bonito, porque es instalarte y dejar que se vaya produciendo, que se vaya ampliando y se vaya profundizando. Sergio. Está muy bien, Maite. Nos está siendo útil. Y déjame preguntarte algo antes de devolvértelo. Tú ya conocías la enseñanza. Lo hemos hablado muchas veces. ¿Por qué tiene ahora ese matiz de sorpresa? Maite. El matiz de sorpresa viene por la observación, porque seguramente no la había cultivado. Había trabajado contigo, con vosotros, todos los asanas, todo el espacio, la intensidad, la vibración, la energía, pero la observación, con conciencia clara, no la tenía. Pensaba que ponerme a observar no era lo mismo que ir al espacio. Era un error mío, pero lo tenía así puesto en mi cabeza. Y al ver que esa observación me lleva al espacio como otro puente, muy profundo y sin ningún esfuerzo, me ha sorprendido. Y quería preguntarte, ¿quieres decir que al repetir las lecciones varias veces se abre algo nuevo? Sergio, lo que te ha pasado es exactamente la clave de la que llevo días queriendo hablaros. Y me alegra que la traigas tú, porque así se ve viva en alguien del aula y no como una teoría mía. Te explico lo que yo veo en lo que cuentas. Tú ya conocías la enseñanza. Ya habíamos hablado de la observación, del espacio, de la unificación. Y sin embargo, repitiendo las mismas prácticas, una se apoya en la otra y la otra en la otra. Y al mantener la continuidad, se va abriendo un continuo en el que cada vez aparece una clave más. No es que llegues a algo distinto, es que profundizas lo mismo. Solemos pasar por alto este detalle. Pensamos, la respiración es de principiante, eso ya lo tengo. Y sin embargo, el desplazamiento que hay entre estar dentro de la respiración y observarla impersonalmente puede abrir un universo entero. Eso que tú nos cuentas es justo eso, la ausencia de desplazamiento. Cuando esa ausencia ocurre, el sujeto se disuelve y entonces aparece una expansión que no es producida por ti. La estás permitiendo, no provocando, y eso es lo decisivo. Lo que te ha sorprendido no es una clave nueva, es la misma clave que ya tenías, pero por fin afinada. Y esa pequeña diferencia entre tenerla y afinarla
es lo que separa al buscador del que ya empieza a descansar en su propio ser. Maite. Justo eso es. Qué bien lo has dicho, Sergio. Yo no sé expresarlo así, pero es exactamente eso. Sergio. Yo te hago la traducción. No te preocupes, es mi parte. Y este es un buen momento para deciros a todos algo que viene al hilo. Estamos refinando la conciencia, no acumulándola. La sabiduría no es saber más, es mirar mejor. Y mirar mejor solo se consigue volviendo una y otra vez a lo mismo, sin desprecio, sin querer saltarse pasos, sin pensar que ya se sabe. Si Maite hubiera dado por sabidas las primeras prácticas y se hubiera ido a buscar lo nuevo, esto no le habría ocurrido. Que esto sirva de aviso. Volved a lo aparentemente sencillo. Ahí está casi todo. Estudiante. Me has dejado anestesiado, Sergio, porque parte de lo que quería comentar ya lo has respondido. Pero hay algo que sí me gustaría compartir, porque creo que también forma parte de este juego de la conciencia. Nunca me había pasado antes. Llevo días en una especie de doble personalidad. Estoy súper amoroso y de repente me sale una mala leche brutal, así repentina. Voy dándome trompazos. Lo veo y me pregunto si forma parte del proceso o si es una recaída. Llevo tiempo contigo. Ya conozco más o menos los mecanismos de la conciencia. Y aún así me ocurren cosas así. Algunas veces lo interpreto como un tropezón en el camino. Y luego pienso, reflexiono, miro por qué pasa. Te lo planteo abiertamente. ¿Es normal? ¿O después de cierto punto esto ya no se sabe? Sergio. A veces necesitamos un pequeño correctivo. El sufrimiento debería ser suficiente para hacernos volver, pero a veces no lo es. Y la conciencia, sin maldad ninguna, lo intensifica un poco más para que regresemos al trabajo. O nos lleva al hartazgo o al cansancio para que volvamos a ponernos las pilas. No lo veas como un castigo. La conciencia, en su principio más profundo, es libertad. Y la libertad a veces te pone a prueba para medir el dominio. Te lo digo desde mi experiencia. Lo más hermoso ocurre
cuando la conciencia ya está sanada y entonces uno se puede permitir cualquier cosa. Incluso entrar en estados que no parecerían iluminados, sin perder el fondo. Si la conciencia mantiene el dominio en medio de ellos, el residuo que dejan no es egoico. Es solo un dejarse llevar dentro de la luz de la conciencia. Y si después del suceso no queda residuo y el samadhi continuo, aunque no sea muy intenso, sigue intacto, entonces tú ya sabes que sigues despierto. Esa es la verdadera prueba, no la cara seria del meditador. Por eso, incluso Nisargadatta Maharaj seguía orando 4 horas al día a su maestro, 2 por la mañana y 2 por la noche. Sus discípulos le preguntaban: si ya estás iluminado, ¿por qué sigues orando? Y él respondía: lo sigo haciendo, no sé por qué. La verdadera respuesta es esta: el trabajo espiritual no termina nunca. No porque falte nada, sino porque amar al ser no se termina nunca. Ahora bien, lo que tú cuentas tiene un matiz que me interesa. Ya tienes una sensibilidad muy fina y por eso cualquier contracción te molesta, aunque no traiga dolor. A medida que vas afinando en lo espiritual, basta una leve sensación de separación para que se note como una mancha. Cuando uno se acostumbra a estar expandido, cualquier cosa que recorte ese espacio se siente como ruido. Y si has aprendido a desdibujar los espacios y a vivir en no dualidad, quieres que esa no dualidad sea constante. No constante en intensidad. Ojo con esto, no se trata de mantener un fuego alto, sino constante como fondo. Que los 4 espacios habituales, cabeza, cuerpo, espacio exterior y observador, sigan siendo uno indivisible. Una sola cosa por la que la mirada lúcida de la no dualidad se hace visible casi sin que la busques. Cuando ese fondo se sostiene, sabes que la conciencia no te abandona. Y entonces, los pequeños vaivenes ya no son un drama, son refinamiento. Tu conciencia te va a poner a prueba constantemente, no por capricho, sino porque vamos a vivir la realidad del estado en el que estamos. Si necesita que aumentes, lo hará. Si quiere probar tu dominio, lo hará. Y eso es muy hermoso, porque sin esa señal no podrías saber cuándo has soltado de verdad el ego. Y se suelta cuando la autoobservación ya no hace falta. Cuando la conciencia se queda abierta y la presencia se queda constante. Los signos son 3. Transparentación, ingravidez, ligereza. Porque el ego es densidad. Cuando esos signos se sostienen sin esfuerzo y tú ni te das cuenta de que están,
la conciencia ha pasado su prueba definitiva. Aún así, podemos querer volver a los viejos patrones. Por eso incluso los maestros realizados siguen haciendo trabajo espiritual. No por miedo, sino por amor al ser. Estudiante. Es cierto, los viejos patrones salen. Antiguos, viejos de verdad, y de pronto vuelven. Me pregunto a veces de dónde sale esto ahora, porque parecía de primero de párvulos. Estos días han sido un poco desangelados. No le cogía el paso a las cosas. Y ese estado de enfado, de irritabilidad, de negatividad me ha extrañado. Mi mujer también lo ha notado, claro. Y en la convivencia se nota mucho cualquier descompensación. Y yo veo en la conciencia esa especie de mancha. Lo escribí el otro día y me remitieron a una clase del curso de sanación, justamente sobre la mancha de la conciencia. Aquí añado yo que el curso de sanación es otro curso que hay en la Academia de Sergio. ¿Vale? Bien, dice Sergio. Ya no lo recordabas, ¿verdad? Llevas mucho tiempo en la luna de miel del espacio abierto, y eso es precioso. Pero no pasa nada porque vengan estas cosas. Te ofrezco una pista de algo que veo aquí. Primero, se nota en la energía, en la vibración. Ibas con 350 voltios y de pronto bajas a 125. Te cuesta arrancar. Vas arrastrándote. Ese es el primer indicio. Y mira, hemos bajado un poco las revoluciones del aula últimamente, así que es posible que parte de lo que sientes venga de ese contraste. No te preocupes, vamos a volver a elevarla. A veces es bueno elevar la vibración y a veces es bueno bajarla para que se integren cosas. Pero te voy a dar algo más importante que esto. Cuando perdemos el estado, casi siempre nos quedamos enredados con los patrones. ¿Qué pasa por mi conciencia que ha activado esto? Y nos olvidamos de lo realmente útil, que es recuperar el estado. Puedes pararte a mirar el patrón un instante, asumir tu responsabilidad energética, asimilar la perspectiva, que es importante, porque el ego le da peso a lo que en realidad no lo tiene. Pero no te quedes ahí, porque entonces se te olvida lo principal.
cómo recuperar la intensidad de la conciencia que habías perdido. Y eso tiene un proceso. Mira lo que te propongo. Y te lo digo porque a mí me funcionó cuando yo mismo oscilaba entre lo tengo, lo he perdido. En algunas filosofías eso se llama el péndulo. Y es la desdicha clásica del buscador. Te voy a contar cómo se sale. Cuando estés mal, sea por lo que sea, desde una discusión hasta haber pinchado una rueda o perder las llaves, lo que sea, da igual lo pequeño que parezca el motivo, porque emocionalmente nos volvemos activos por cualquier cosa. Agarra una libreta y un boli y siéntate. Anota todo lo que estás pensando, tal cual. Verás que al principio no puedes hacerlo de manera impersonal porque estás incendiado por el ego. Bien. Aún así, intenta describirlo desde fuera. Mi voz interna dice esto, tiene esta perspectiva, está limitada de este modo y piensa así porque ahora no puede ser impersonal. Como estás en medio del bullicio, eso te da una información valiosísima sobre cómo funciona la conciencia de la identificación. Observas la dificultad entre la impersonalidad y lo personal. Luego, cierras la libreta, te levantas, saltas por la habitación, haces respiraciones intensas, mueves el cuerpo 10 o 15 minutos. Lo que sea que rompa la inercia energética. Después, vuelves a sentarte y escribes otra vez cómo te sientes. Y a poder ser, lees lo primero que has escrito. Si has hecho un mínimo de trabajo consciente, la perspectiva ya no es la misma. No puede serlo, porque tu estado de conciencia es otro. Y si sigues haciendo esto, llegará un día en que, al leer lo que escribiste, todo lo personal se vaya moviendo hacia lo impersonal y la gravedad hacia la pequeñez, hasta que aparezca ese momento radical de ver lo absurdo. Y entonces entiendes algo enorme. En el estado de presencia, nada es importante. Y en el estado de persona, todo lo es. Esa diferencia lo explica todo. Te añado algo, porque quiero que esto te quede claro a ti y a todos. En plena conciencia se puede dar un salto del estado de persona al estado impersonal. Sí, se puede. Pero hay algo que no se puede eliminar tan fácil, y es la agitación biológica. Los neurotransmisores del estrés y la adrenalina no se apagan a voluntad.
puedes estar despierto, expandido en presencia y aún así sentir el cuerpo denso, presión en el pecho, una bola en el estómago. Y sin embargo, tu observación lúcida sigue allí viéndolo. No te asustes con eso. A veces, incluso cuando estás muy acostumbrado a generar ondas amplias de energía en el samadhi, puedes verte a ti mismo enfadado sin entender por qué lo estás. Porque la onda de tu samadhi es tan grande que abarca al enfado entero. Es una experiencia extraña, una observación contemplativa, sin desplazamiento, mirando los procesos del pensar mientras estos siguen sucediendo. La conciencia pura está despierta y al mismo tiempo el mecanismo automático sigue rodando. Lo convencional sería que al elevarse la energía se rompiera la identificación y se pasara del dolor a la dicha. Eso lo hemos vivido todos. Pero cuando el enfado es muy grande, puede que la conciencia esté presente y el mecanismo siga su curso. Aquí entra otra clave a la que los sabios aludieron siempre: la habilidad contemplativa, la capacidad de dejar la conciencia sin mezclarse con los objetos. Eso es lo que decía Ramana Maharshi. Permanece en el sí mismo hasta que la mente se disuelva. Permanecer ahí, desde la impersonalidad, es lo que después te dará dominio cuando seas zarandeado por lo inconsciente. Sin esa habilidad contemplativa, la mayoría va oscilando entre presencia y dolor, sin nada en medio. Y es justo en ese en medio donde se construye el dominio. Si alguien en pleno dolor puede repetirse: esto no es mío, esto no es mío, como aquella práctica de Osho, esto es ilusorio. Eso solo funciona si la conciencia está colocada en lo impersonal. La pura repetición sin observación impersonal no tiene poder. Es solo validación del proceso de pensar. La impersonalidad mezclada con la repetición sí puede ser un mantra. La repetición sola no. Estudiante, eso que dices de la contemplación, esa reflexión contemplativa,
¿Es como adquirir la inteligencia de la que hablas otras veces? Sergio. Exacto. La conciencia se coloca en la contemplación, pero al principio no sabe usarla. La contemplación puede volverse rígida, fría, tensa, pero cuando aprendes a usarla bien, tiene habilidades preciosas. La transparentación, la observación impersonal, la expansión, el vacío búdico. El observador no es solo alguien mirando, es un punto que puede aprender a mirar de muchas maneras. Si tú acostumbras tu contemplación no solo a mirar, si tú acostumbras a tu contemplación no solo a mirar, sino a tocar cualidades, vacuidad del cuerpo, vacuidad del observador, expansión, presencia, llegará un día en que, por puro automatismo, en cuanto te detengas a contemplar, se inundará todo de presencia. Nada más detenerte a contemplar, ya estás habilitando la mirada de la vacuidad del cuerpo y la mirada de la vacuidad del observador. Lo habilitas con el solo gesto de detenerte. Y cuando hay dominio dentro de la contemplación, todas esas habilidades son las que después se usan en la vida diaria para salir del dolor sin tener que pelearte con él. Por eso insisto tanto en la importancia de la reflexión contemplativa. Es la madre del dominio. Estudiante. Eso es justo lo que quería contarte. Desde hace un tiempo notaba algo y ahora, desde que empecé con la meditación, esa sensación se ha afianzado. Tú decías que hay que dejar que la inteligencia se exprese. Yo lo vivo así. Cuando aparece algo que no está en consonancia conmigo, surge como una especie de policía interno. No represivo, no el policía advaita, sino uno lúcido, dual, que lo detecta. Mi atención hace un movimiento y lo descarta. Antes no pasaba y ahora pasa cada vez más rápido. Lo que ocurre es que cuando lo que aparece es muy intenso y la energía se mueve hacia el cuerpo, ya no lo manejo tan bien. Se quedan ahí
unas bolas de energía durante un rato. Sergio. Bien, pero ojo. Una cosa es energía del cuerpo y otra cosa es respuesta biológica. Son distintas. La energía del cuerpo se controla con intensidad de transparencia. Transparentas, generas presencia y la energía se ordena. La respuesta biológica, en cambio, depende de los neurotransmisores del estrés y la ansiedad, y eso tiene su propio ritmo. ¿Van a desaparecer? Tal vez. A medida que la conciencia se limpia, las respuestas biológicas también se atenúan. Pero ahí cada uno encuentra su propio umbral. Hay personas que se sienten satisfechas con cierto nivel y hay personas que afinan más y más. Yo te lo digo claro, no tengo límite. Soy intransigente conmigo mismo. Pero no quiero que tú seas como yo. Tú eres tú. Cuando un día digas, con esto me basta, pues hasta luego, Lucas. Y si dices, quiero más, pues quieres más. Eso depende del umbral del dolor que cada uno tenga sobre la ignorancia. El mío es muy alto. No me permito nada. Pero esa es mi medida, no la tuya. Quiero deciros algo que va al hilo y que conviene escuchar bien. Estos días oía a un referente espiritual decir que todos los sabios que él había estudiado regresaban a la persona y que en todos había rasgos de persona. Yo estoy en completo desacuerdo. Los rasgos de persona se ven en el día a día, no en una página de biografía. Decir que Ramana Maharshi tenía rasgos de persona porque lo dice un libro, ¿cómo se sabe eso de verdad? ¿Porque alguien lo escribió? Los rasgos de persona se sienten porque despiertan ese tipo de cosas en quien las tiene. Y uno, en su propio día a día, sabe perfectamente cuál es su umbral del dolor sobre la ignorancia. El sabio que despierta totalmente tiene ese umbral tan alto que no permite que ciertas cosas existan en él. No estamos diciendo que el sabio no pueda enfadarse alguna vez. Ramana echó a su madre del ashram. A Robert Adams le picaron los celos con una estudiante que le dejó una carta diciendo que ya no quería estar con él. Esos son casos puntuales. Estamos hablando de cómo se vive el 98% de la vida. Eso uno lo sabe. Yo os hablo de mi experiencia. En el día a día no soy emocional. Yo no soy emocional. No porque sea frío, no lo soy.
soy amoroso y delicado, sino porque las emociones ya no emergen en mí como ilusión. Hay cosas que me siguen emocionando. El amor, esta comunidad, porque es una creación que adoro. Pero en lo cotidiano no hay drama. ¿Por qué? Porque no se despierta. Y eso es algo que uno mismo sabe, hasta dónde ha purificado su mundo. A medida que vas eliminando las compulsiones pequeñas, vas viendo cómo lo aparentemente insignificante, si se le permite, hace bola de nieve. Y si lo cortas a tiempo, no la hace. Cuanto más se eleva la vibración, más fino te vuelves para detectar la expansión y el espacio. Y más fino te vuelves también para reconocer la ignorancia. Discernimiento y refinamiento van de la mano. Y por eso, al final, cuando uno empieza a amar la vibración del espacio abierto, todo lo demás se ordena. Llamar al espacio abierto significa decir por dentro: estoy aquí y amo esta intensidad, esta vivacidad. Me enamoro de ella. No solo eso, hay también un sentimiento devocional por la belleza de la presencia. Y cuando uno se enamora de esa resonancia, la vida cambia radicalmente. La vida se vuelve maravillosa, porque en la mayor soledad ya hay amor. ¿Qué más se puede pedir? Cuando te enamoras de eso, el foco se pone en permanecer ahí constantemente. Y ese amor va eliminando todo lo que te apartaría. Aquí no sacamos las emociones porque nos hagan la vida desdichada. Las sanamos, si es que se sanan, porque el estándar del corazón se ha elevado y el propósito ya no es personal. El propósito es más alto y llena la vida entera de amor. ¿Cuántos patrones se irán? ¿Todos? No lo sé. Algunos sí, otros no. Si en 30 días te queda un patrón, alabado sea el Señor, tampoco es tan grave. Pero quien está afinando, hasta eso le molestará. Y ahí también debe haber compasión y entendimiento de que son funcionamientos. Excepto eso, nada más es importante. Estudiante. Gracias, Sergio. Me quedo más tranquilo. Ahora veo de otra manera lo que estaba pasándome. Sergio. Lo que quiero dejaros aquí a todos es muy sencillo. Estamos refinando la conciencia, no acumulándola.
aprendamos a estar en ese espacio, momento a momento, con tranquilidad, con compasión, con calma. Cultivémoslo y ya está ahí. No os preocupéis por nada. Él crecerá en vosotros sin que tengáis que empujarlo. Deteneos ahí, conocedlo, dejad que Él os conozca a vosotros. No lo convirtáis en un estado donde estar. Convertidlo en vuestro aprendizaje, en vuestra enseñanza. Convertid el espacio abierto en vuestro maestro. Inmensidad, espacio y amor para todos. Gracias. Muchas gracias por tu escucha y por tu inmensa presencia ahora.